En Mateo 25, Jesús nos enseña una parábola explicando de cómo será su segunda venida y por qué debemos estar preparados. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El esposo es Cristo. 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron con ellas el aceite, mas las prudentes llevaron consigo el aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Las vírgenes son los creyentes. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Las prudentes y las insensatas esperaban al mismo novio, pero 5 tenían certeza de que vendría en cualquier momento. Por eso estaban preparadas con aceite, y las otras tenían la actitud de que más adelante me preparo, ya que el Señor tarda en venir. Tendré tiempo para prepararme. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». El aceite significa obedecer las enseñanzas de Jesús. La llegada nocturna significa que Cristo no va a esperar a que todos estemos listos. Por eso recuerden que el carácter y la obediencia y la preparación para la segunda venida de Cristo no es transferible. Mas las prudentes respondieron a las insensatas, diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, más bien vayan a los que venden y compren para ustedes el aceite». Las prudentes amablemente sugieren una solución. No las critican por ser imprudentes. Es que cada quien se tiene que preparar para sí mismo. Y el que no se prepara, no se preparó. Tenemos libre albedrío. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco». Demasiado tarde para prepararse. Demasiado tarde para suplicar por oración. Demasiado tarde para pedir misericordia. Demasiado tarde para arrepentirse. Velad pues, porque no sabes ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25. A medianoche un llanto desesperado, eran de 5 mujeres, sin aceite se quedaron, en mi visión pude ver, 5 mujeres corrían, pidiendo a las que tenían: «Dame aceite, por favor». Y ya cerrada la puerta, se rasgaban el vestido y con llanto y con suspiro amargura demostraron. Y ya cerrada la puerta, gritaban desesperadas por descuidada que fuimos. Vino Cristo y nos dejó. Solo ha sido una visión, pero puede ser muy cierto que Cristo en cualquier momento pueda aparecer. Recibirlo no podrás con tu lámpara vacía. Yo lamento tu agonía, yo lamento tu agonía, porque aquí te quedarás. Y ya cerrada la puerta,
ya cerrada la puerta, gritaban desesperada por descuidada que fuimos, vino Cristo nos dejó. Y ya cerrada la puerta, se rasgaron los vestidos y con llanto y con suspiro amargura demostraron. Y ya cerrada la puerta, gritaban desesperadas por descuidadas que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Por descuidadas que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Solo ha sido una visión, pero puede ser